¿Cómo una conducta hace que se genere un fenómeno colectivo dentro de una sociedad? Soy la doctora María José Rengel y hoy vamos a hablar acerca del efecto masa crítica. Entonces, a este efecto lo llamamos el centésimo mono. Conozcamos por qué. La historia del efecto del centésimo mono es muy interesante y nos habla de varios aspectos de la actualidad. Uno de ellos es el concepto de masa crítica, el cual fue propuesto por la sociología y retomado luego por diversas corrientes de pensamiento, entre ellos la llamada nueva era y la conocida como autoayuda. En términos muy generales, la masa crítica se refiere al número de personas necesario para que se produzca algún fenómeno colectivo dentro de una sociedad. Por ejemplo, para que una determinada comunidad aprenda a respetar los semáforos o para que se use la bicicleta en lugar de transporte automotor. El efecto del centésimo mono se posicionó como uno de los grandes ejemplos de funcionamiento práctico de esa masa crítica. Tiene que ver con la masificación de una conducta y se ha empleado cientos de veces como ejemplo tanto en libros de autoayuda como en la literatura. Veamos de qué se trata todo esto. Pero partamos contando la historia de cómo se explicó mejor este efecto. La primera vez que se habló del efecto del centésimo mono fue en 1975, en un prólogo escrito por Leon Watson, un famoso difusor de los preceptos de la nueva era, que también era biólogo, antropólogo, etnólogo, entre otros. Dicho prólogo encabezaba el libro Ritmos de la Visión, escrito por Lawrence Blair. El mencionado prólogo le dio a conocer al mundo la extraordinaria historia del efecto del centésimo mono. Allí Watson cuenta que un grupo de científicos japoneses realizó una investigación con macacos en la isla de Koshima en 1950. Los investigadores querían saber si era posible influenciar de algún modo las capacidades de aprendizaje de estos monos. Para establecerlo, uno de los científicos le dio patatas dulces a los monos, pero en principio ellos la rechazaron, porque éstas tenían tierra encima. Tiempo después, una mona de 18 meses de edad estuvo varias horas con la patata en la mano y en un momento dado decidió lavarla en el mar. Al verla limpia, la comió y notó que su sabor era más agradable. Y entonces, al ver que era perfectamente comestible, la mona les enseñó a sus hijos a lavar las patatas y a comerlas. Después, también le enseñó este truco a muchos otros monos de su comunidad. La mayoría de los ejemplares jóvenes se interesaron en obtener la enseñanza, pero los mayores fueron resistentes a la misma. Dice Leon Watson que, en poco tiempo, muchos monos aprendieron a lavar las patatas dulces. Cuando se completaron 100 monos con este nuevo aprendizaje, sucedió algo muy llamativo. De ahí en adelante, todos los demás monos comenzaron a lavar las patatas, incluso sin que otro les hubiera enseñado a hacerlo. A este fenómeno le dio el nombre de el efecto del centésimo mono. Según este enfoque, cuando hay 100 individuos de una misma comunidad que hacen algo, se produce una especie de efecto dominó, que lleva a que toda una sociedad en su conjunto replique esta conducta. Para probarlo, la investigación que cita Watson dice que en poco tiempo los macacos de estas islas vecinas también lavaron las patatas. Súper loca esta historia. Pero se replica en salud, porque si incluimos este tema dentro de las instituciones en las que trabajamos, especialmente en salud, siempre hemos estado inmersos en este efecto de masa crítica desde que estamos iniciando en el estudio de la medicina hasta nuestro ejercicio profesional diario. Ejemplo, historias clínicas. Es un ejemplo clásico, ya que desde que antes de nuestra formación médica se llega a concluir, sabemos cómo se llena este documento, pero siempre en nuestro entorno vamos a tener a alguien que nos indique cómo hacerlo, puesto que a pesar que conocemos que está formada por anamnesis, examen físico y tratamiento, lo hacemos a partir del objetivo para hacerlo como lo aprendemos aquí. Otro ejemplo, protocolos, que de por sí son una masa crítica que repetimos en cada momento. Por ejemplo, el de parada cardíaca, que al escuchar esto uno directamente lo asocia con un masaje cardíaco. Este sí es del efecto hablando por sí solo, algo netamente objetivo que se puede valorar con la mortalidad y la supervivencia de los pacientes si es que se hace el protocolo de la forma correcta.
Lavarse las manos de forma cotidiana. En el hospital es otro ejemplo donde fluye esta masa crítica. ¿Por qué? Los momentos de lavado de manos nosotros los conocemos. Pero esto es netamente objetivo y inmediatamente conocemos cuáles son los 5 pasos, cuánto es el tiempo y cómo debemos hacerlo. Y esto es medible. ¿Por qué? Porque podemos incluso asociarlo directamente con los índices de infecciones nosocomiales en la atención. Si todos nos lavamos las manos, podemos ver el efecto y el resultado. Y el último ejemplo, manejo de desechos. Desde estudiantes como profesionales, los conocemos, sabemos que jamás vamos a colocar una aguja en un tacho negro y que éstas tienen que ir al guardián. Los conocemos, los sabemos y todos lo generalizamos en nuestro ámbito hospitalario médico. Es bastante objetivo porque lo podemos medir con la disminución de efectos adversos por desechos y en la seguridad de nuestros pacientes. Lo aprendimos. Por eso es parte de este efecto masa crítica. En fin, un cambio en ti puede afectar a toda una multitud. Sé diferente, sé la ficha y generemos juntos un cambio en las instituciones de salud.